Así es, estamos en otro lado del estudio con nuestro especialista SOS. Él es el doctor Juan Carlos Méndez, ya amigo de la casa, nos ha venido a visitar varias veces y nos van a hablar sobre el balance neuroemocional. Bueno, vamos a comenzar, doctor, por definir de qué trata este balance neuroemocional. Bueno, eso te acuerdas de Henry Altuve, ¿no? Ajá. Antes de Amador Bendayán, ¿no? Yo no había nacido, fue que me contaron. Te contaron. Mira, ¿qué están haciendo ahorita riéndose? Esa risa que es endorfina. Okay. La endorfina es uno de los produce ese balance neuroemocional que nuestro cerebro produce para mantener ese equilibrio dinámico de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Que comienza casualmente en la infancia. En la infancia comienza la serotonina. Entonces el niño, ¿cómo es? Alegre, animado, motivado, no lo para. Entonces, no toques aquello, no toques esto, porque no tiene que noradrenalina, que es el neurotransmisor de la razón, de la conciencia, del juicio. Eso es el adulto. Pero el adolescente entra serotonina y le mezclas dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer. El bonche, la fiesta, la rumba, no lo para nadie. Eso tiene energía, tiene vitalidad. Bueno, ese Hefner era pura dopamina, no tenía nada de conciencia. Todo lo hacía porque era pasional. Entonces, claro, cuando uno va creciendo, va madurando, tiene que haber un balance entre eso. Y después, cuando vienen los hijos, viene la oxitocina, que es el neurotransmisor del abrazo, de la maternidad, de la paternidad, del afecto, del cariño, de las relaciones de familia, ¿sabes? El problema es cuando se produce un desbalance entre esos neurotransmisores. Por ejemplo, cuando hay una depresión, falta la serotonina. Entonces la gente está deprimida, está enguayabada, pues. Y ahí es donde necesita entonces ciertos elementos para poder cobrar ese equilibrio que necesitamos dinámicamente. Cuando vas a estudiar, vas a estudiar. Por ejemplo, ¿se acuerda de Robin Williams? Ajá. Que hacía Patch Adams. Sí. No, a mí fue que me contaron también. Sí, claro. Esa película es hermosa. No, el papá por siempre. Claro, pero fíjate tú que él tenía dos neurotransmisores principales. Tenía serotonina, que tenía el ánimo natural de poderle ayudar a los demás con conciencia. Tenía mucha oxitocina, tenía mucha noradrenalina. Pero su amigo de cuarto era emocionalmente bruto. O sea, el tipo era muy inteligente, noradrenalina pura, pero no tenía nada de serotonina. Hasta que él se comienza a conectar con esas relaciones de los pacientes, comienza a liberar oxitocina, noradrenalina, y lo que nosotros como médicos de envejecimiento lo que buscamos es ese equilibrio dinámico entre estos neurotransmisores que se llama el balance emocional, sobre todo en tiempos de crisis. A ver, pero eso es importantísimo. ¿Cómo logramos este balance emocional cuando hay personas que tienen de más con respecto a estos ciertos neurotransmisores? Hay gente que a lo mejor tendrá, lo que pasa es que no me sé lo que significa cada uno, pero cómo lograr ese equilibrio a lo mejor después de cierta edad. ¿Hay algo que podamos hacer a lo mejor cuando son niños para ir desarrollando algunos y poder lograr el equilibrio perfecto cuando se tenga cierta edad y evitar, como dices tú, pues, momentos de depresión, que a veces uno dice, bueno, yo estoy triste, pero hay gente que no que cae en la tristeza, cae en la depresión como enfermedad. Claro, porque ya comienzan los problemas neurológicos o neuropáticos, como las neurosis, como los ataques de pánico, como las depresiones, hasta la esquizofrenia. Por ejemplo, la esquizofrenia es exceso de noradrenalina. Entonces la persona comienza a ver y a escuchar cosas. Pero la depresión, los maníacos depresivos, los bipolares, tienen un trastorno de la serotonina. De repente le sube mucho la serotonina y entra en ataques de pánico. Entonces quiere salir como corriendo. Y a los 2 minutos está llorando. Entonces esa persona es susceptible. Entonces le falta ciertos elementos como el litio, que es un regulador de la serotonina. Entonces nosotros estudiamos todos esos elementos de acuerdos conductuales para, antes de llegar a la etapa psiquiátrica, que te van a medicar, pues todos esos inhibidores de la recaptación de noradrenalina, serotonina, que son medicamentos fármacos, entonces le damos ciertos nutrientes, ciertos elementos, ciertos oligoelementos, ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, mira esto. Esto es lo mejor que hay. Eso no se cacao venezolano 100% puro sin azúcar. O sea, esto es antidepresivo. Y lo producimos en Venezuela, el mejor del mundo. Aquí está. Y no engorda porque es sin azúcar. Es sin azúcar. Yo pensé sin leche. Que nos ibas a dar. Y lo ofrecemos en el país más feliz del mundo, imagínate. Eso explica por qué a lo mejor quizás tenemos ese comportamiento ahora. Me pregunto de qué depende la producción o inhibición de este tipo de sustancias químicas en nuestro cerebro. Hay una posibilidad de carga genética, depende más de tu estado de ánimo, de lo que consumes, de lo que tomas, porque entiendo que por allí pues entran en juego muchísimo
el alcohol, las adicciones. ¿Tiene algo que ver con esto? Claro, el 30% de todos los elementos que nosotros podemos observar es lo que se llama la parte genética, ¿no? Entonces, genéticamente podemos tener más o menos de ciertos neurotransmisores. El tema es que el 70% depende de la epigenética, o sea, de tu estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, el sueño y, por supuesto, el manejo del estrés. O sea, las circunstancias pueden, de cierta manera, influir en tu producción de neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, en la mañana uno se toma, ¿qué? Un café, que es excelente. No es el café con azúcar, ojo, porque el azúcar produce otros trastornos como el Alzheimer, ojo. ¿Qué es el Alzheimer? Una melcocha del cerebro, tal cual, para que lo sepamos. Entonces, claro, el café guayollito sin azúcar activa la producción de noradrenalina, lo cual te despierta la atención, la memoria, la concentración y los malos pensamientos. No, los malos pensamientos es el ¡Coma azúcar! Pero yo justamente tenía en mente la pregunta del café. Yo soy una persona que le gusta mucho el café, o generalmente lo tomo con leche, pero cuando no tomo café, a veces estoy de mal humor. Entonces, ¿qué puede estar pasando allí? ¿Qué pasa cuando hay un exceso? O, por ejemplo, el exceso de chocolate, el exceso, no sé, de litio o de cualquier sustancia que, pues, en un principio se tomó para tal vez regular algo, pero que luego hace tal vez el efecto contrario. ¿Pero tú tomas el café con azúcar o sin azúcar? Con stevia. Con stevia. Bueno, siempre el sabor dulce muy poquito, libera. Muy poquito. Claro, y si lo tomas sin azúcar. Es mucho mejor. Porque eso libera noradrenalina para activar la corteza cerebral y todas las funciones mentales. La serotonina te da el ánimo natural, sobre todo en la mañana cuando comes carbohidratos. No de comer frutas, cereales, todos estos elementos que son almidones en la mañana para elevar los niveles de serotonina. También aquí en la tarde, a las 4 de la tarde, cuando tenemos los niveles de serotonina mucho más bajos, es cuando nos da el craving, o sea, el deseo de comer dulce. ¿Por qué? Porque están bajos los niveles de serotonina. Pero en vez de estar comiendo cualquier dulce de pastelería, come un trozo de cacao negro a las 4 de la tarde. Y eso hace que eleve la serotonina, que en la noche, dicho sea de paso, pues se transforma en melatonina, que es el neurotransmisor del mantenimiento del sueño. El sueño depende de dos, del GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que induce el sueño, ahí es donde viene la valeriana, que induce el sueño, un té de valeriana, induce el sueño, y después viene la melatonina, que mantiene el sueño. Pero tienes que tener serotonina. Entonces te das cuenta todo el balance de cosas que debe tener el cuerpo para poder gallo rapé. A eso le quería preguntar, doctor, ¿cómo saber qué sustancias nos hacen falta o qué sustancias tenemos de más en el cuerpo? Hay mucha gente, síndromes, por lo menos he escuchado el síndrome de Peter Pan, que es este adulto que jamás sigue siendo un niño y como que nunca madura. Por ejemplo. Ajá, exacto. Bueno, un niño que le gustan las muñecas grandes, ¿no? Sí, muñecas grandes y de carne y hueso, ¿no? El viejo verde. Bueno, ¿y quién no? Sí, ese es Hall. Pero es grandote. Sí, pero entonces, ¿cómo saber qué nos hace falta en el cuerpo, qué no nos hace falta? Hay exámenes para ver qué se falta y qué no, y qué exámenes hay que hacerse. Bueno, primero la parte clínica, ¿no? Cómo se comporta el individuo, ¿no? De acuerdo a su edad cronológica, su edad biológica, su actividad, su trabajo. Eso nos indica si está siendo una persona funcional, si está en su trabajo y realmente está cumpliendo con su misión. Porque si está en una computadora y lo que está es distraído viendo el celular y viendo otra cosa, ¿qué pasa? No está utilizando la noradrenalina, no está enfocado. ¿Por qué? Porque está utilizando la serotonina porque quiere sentirse bien, o de repente está buscando placer y ve cosas, como decían, pornográficas para liberar dopamina porque quiere sentir placer. Claro. Entonces, claro, depende de la clínica. Ya se hacen exámenes de laboratorio. Por ejemplo, el litio, yo mando mucho el litio, sobre todo ahorita en Venezuela, con tanto estrés emocional, por la incertidumbre, se agota las reservas de litio, que no es más que un mineral de la tabla periódica. Entonces, al disminuir, ¿qué pasa con la serotonina? Comienza a subir y baja. Entonces la gente anda. Y el litio ayuda a controlarlo. El litio regula la serotonina. Perfecto, doctor maravilloso. ¿Quieres hacer una pregunta para que la responda en sus redes sociales? No, en las redes sociales, que la sigan directamente en las redes sociales. Bueno, doctor, sus redes sociales, ¿verdad? Que es un tema muy... No, yo lo veo como complicado porque es que el ser humano a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, a veces y no sabemos por qué. José Gregorio y a veces comentamos que de repente yo estoy contento y de repente un domingo estoy viendo una película y estoy llorando y no sé por qué estoy llorando. Con la sábana hasta aquí. Pero hay que dejar que las emociones fluyan, ¿sabes? Sí, las emociones fluyan. No, pero es importante manejarlo con respecto también a manejarlo con el tema de nutrición. Sería bien chévere para un próximo programa. Okay. Y ya cuando tenemos se le ponen unos sueros para poder recuperar
superarlo y sacarlo de la crisis ansiosa, deprimida. Así es. Bueno, doctor, sus redes sociales, por favor, a la cámara. Claro, siempre yo le digo que visiten nuestra página web en las redes sociales, que es @doctorAntivejez, con la palabra completa Doctor Antivejez. Ya van a tener muchos tips de salud, nutricionales, complementos nutricionales, terapia y por supuesto recomendaciones para que te mantengas biológicamente joven, saludable y en forma. Y por supuesto no solamente el cuerpo, del alma y del espíritu. Maravilloso, doctor Méndez. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Esto es hasta las 12 del mediodía. Ya regresamos con mucho más de ¿Y qué hay de nuevo? Ya venimos. Comienzo a temblar, mis ojos empañados no los puedo controlar, mi corazón